El título de esta mañana, o lo que vamos a hablar, es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Quién es Jesús en las culturas diferentes? Para algunos Jesús fue un charlatán más. Para algunos Jesús fue un simple rabino. Para algunos Jesús fue el mejor médico. Para algunos Jesús fue solamente alguien que vino y hace parte de la izquierda. Para algunos Jesús es solamente alguien que quiso morir en una cruz y perder la vida. ¿Quién es Jesús para usted? En esta mañana trataremos de ir desmenuzando quién es Jesús. Y para poder saber quién es Jesús tenemos que ir a las Escrituras, porque las Escrituras nos revelan quién es Jesús, aún desde antes de que Él estuviese en la tierra. Y nos revela porque Él estuvo antes de que todas las cosas fueran creadas. De hecho, la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y en Él y para Él. Es decir, que cuando todo se estaba creando, Él hacía parte activa de toda la creación. Cuando la creación se estaba manifestando la misma imagen de quién es Jesús. Cuando los seres humanos fueron creados, dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza, pero yo digo, de Jesús. Tenemos las mismas características, las mismas cualidades morales, tanto espirituales como morales, del Señor Jesús. Tenemos las mismas capacidades de hacer lo que el Señor Jesús hizo en la tierra como hombre. Sin embargo, cuando vino como hombre, Él no ocultó quién era Jesús. Su divinidad fue manifestada en la tierra. Su carácter, sus características, la forma de hacer las cosas tan diferente a todos los humanos, mostraba quién era Jesús, al punto que sus discípulos lo describieron de esta manera. Ellos dijeron: Él es la imagen del Dios invisible. Pero en otro texto dice: vimos la gloria de Dios. Pero no solo la vieron, la palparon, la pudieron caminar con esa gloria a su lado. Es decir, Dios hecho hombre caminando con ellos en esta tierra. Entonces, ¿quién es Jesús? Cuando miramos a Jesús, un hombre mortal de carne y hueso, que bien es cierto que nació como usted y como yo, que vivió en un cuerpo natural como el suyo y el mío, que murió tal cual como usted y yo. Está establecido por la palabra que vamos a morir. Él resucitó de entre los muertos, y eso nos da a usted y a mí la certeza de que Él es Rey de reyes y Señor de señores, porque es el único que resucitó de entre los muertos, mostrando así que era el único primogénito de entre los muertos que el Padre iba a enviar para que usted y yo tuviésemos la vida eterna. Ese es Jesús. Si bien Jesús murió y resucitó, esa muerte y esa resurrección del Señor Jesús fue lo que cambió la historia. La historia no volvió a ser la misma por su muerte y su resurrección. Todo cambió. ¿Y cómo olvidar ese evento histórico? La historia no lo puede olvidar, ni lo podrá olvidar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no solamente cambió la historia, cambió la humanidad, cambió la forma de ver las cosas en esta tierra, cambió las familias, cambió las personas. Fueron cambiadas y trastocadas. Y fueron cambiadas y trastocadas por una promesa que Él hizo. Y la promesa es: he aquí
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la decimos rápido no lo podemos comprender lo que dijo, pero estaba diciendo que una vez más Dios descendía a la tierra para habitar en medio de su pueblo y caminar en cada una de las generaciones, llevándolo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esa declaración no la podía hacer ningún ser humano, porque tenemos una vida establecida, unos años por vivir. Pero Él hizo una declaración poderosa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa declaración solamente la pudo hacer el Hijo de Dios, Dios caminando en esta tierra. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia del Señor Jesús? Les recomiendo que vuelva a leer Colosenses capítulo 1 si no lo ha leído. Y si usted lo ha leído, ubíquese un poco más allí. Lea un poco más allí. Investigue un poco más allí. Necesitamos conocer de Jesús. Y Colosenses 1 capítulo verso 15 dice: ¿quién es Jesús? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y después dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, Él, que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia. Y la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que habitase en Él toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. ¿Quién es Jesús? Es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo ver a alguien invisible y poder saber cómo es? Es mirar a Jesús, cómo caminó, las obras que hizo, de qué manera las hizo, cuál fue el legado que nos dejó a usted y a mí, para poder continuar con eso, para poder descubrir quién es en realidad Jesús y descubrir el misterio que hay en Él y por qué es el nombre más mencionado en toda la historia durante estos 2000 años. Si usted lo busca en Google, el nombre más mencionado en estos 2000 y más años es Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el Dios invisible haciéndose visible en los hombres. Y la única manera de descubrir ese gran misterio es yendo a la Escritura, a la Biblia. La Biblia nos narra quién es el Dios invisible y cómo se manifestó y de qué manera se mostró para que usted y yo lo conozcamos. La Biblia es un compendio de 66 libros, pero está en un solo tomo, esos 66 libros. Y los 66 libros dan testimonio de quién es Jesús. Pero lo bello de todo eso es que el Padre dio testimonio de quién era Jesús.
Se escuchó una voz, dicen los que estaban en ese momento, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pero ¿sabe qué es lo bello? Que el Espíritu Santo te da convicción a ti y a mí de que Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero no solamente eso, todo creyente da testimonio de quién es Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra paz, nuestra fuente inagotable de sabiduría. Él es todo y en todo. Pero no solamente nosotros, toda la creación da testimonio de quién es Jesús. Si usted mira, Jesús es el león, Jesús es el cordero, Jesús es el águila que vuela alto, pero también es el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, por usted y por mí. Pero también es visto como el sol resplandeciente, como el lucero de la mañana. Él es conocido también como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Él es el soplo de vida para nosotros. Él es conocido también como la rosa de Salón, el lirio de los valles. Es nuestra fuente de vida eterna, la roca inconmovible de los siglos. Es decir, toda la creación nos muestra, nos declara quién es Jesús. Y para hablar de quién es Jesús el día de hoy, y poder de una u otra manera tratar de describir quién es Jesús, no lo puedo hacer si no voy a la Escritura. Entonces queremos hablar de Jesús y la mejor forma de hablarlo es con la Escritura. Génesis es el libro que nos muestra a Jesús. Y Jesús es la promesa que se le hizo a Adán y a Eva, o a Eva, porque Él es la simiente de la mujer, la cual le pisaría la cabeza al diablo, pero la serpiente le mordería el calcañar a Jesús. Y esa fue una profecía cumplida. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, o es asesinado en la cruz del Calvario, o entrega su vida en la cruz del Calvario, el veneno del pecado hizo efecto en Él. Pero para que se cumpliera la profecía, Jesús resucitó de entre los muertos y le pisó la cabeza al diablo. Por eso la derrota de Satanás fue permanente, eterna e irrevocable. Génesis ya nos está hablando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en el libro de Éxodo? Es el Cordero de la Pascua. Es ese Cordero que murió para que el pueblo de Israel pudiese ser libre de la esclavitud. Y Juan nos lo muestra en el Nuevo Testamento cuando viene a bautizarse y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién es Jesús en el libro de Levíticos? Es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y está intercediendo por usted y por mí día y noche. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzaremos su oportuno socorro. ¿Quién es Jesús en el libro de los Números? ¿Quién es Jesús? Bien, es la roca que brota agua para todo aquel que tenga sed. Ese es Jesús. Cuando miramos el Nuevo Testamento, dice que Él es la roca que desecharon los constructores o los arquitectos, pero que vino a ser la principal piedra del ángulo. Jesús no solamente se quedó con esa declaración, Él dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero no solamente se quedó con esa declaración, Él dijo: ahora los usaré a todos ustedes como piedras vivas para edificar
un templo al Dios eterno. Por eso usted y yo somos el verdadero templo del Dios eterno. ¿Quién es Jesús en Deuteronomios? En Deuteronomios Él es el profeta que había de venir. Los profetas hablaron, la ley habló y profetizó de quién iba a venir. Cuando Jesús llegó, las multitudes veían los milagros, las proezas que hacían, y ellos decían: este es el profeta que había de venir. ¿Quién es Jesús en el libro de Samuel? Es el príncipe de los ejércitos que había de venir a libertar a su pueblo. En otras palabras, Él es un Dios fuerte, un Dios poderoso. Él es el príncipe de paz, dice la Biblia. ¿Quién es Jesús en el libro de los jueces? Él es el juez que defiende al opresor. ¿Por qué? Porque Él es el que está sentado en su gran trono blanco. Y Él es el que abrirá los libros y juzgará a todas las naciones según sus obras. Pero ¿sabe qué es lo bello? Los que permanecemos en Cristo, para nosotros Él es un juez justo y eterno. Y para nosotros ya hay un veredicto que dice: ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá depresión, no habrá ansiedad, no habrá muerte, no habrá escasez, porque Él es un juez justo y su paz sobrepasa todo entendimiento. Él es un juez justo y reina por los siglos de los siglos. ¿Quién es Jesús en el libro de Ruth? Es el pariente más cercano que nos redime. Jesús tuvo que tomar la humanidad nuestra para poder así emparentar con usted y conmigo, para poder pagar el precio exacto que tenía que pagar. Él lo tuvo que hacer así. No había otra forma. Por eso es el pariente más cercano que tenemos, el cual pagó un precio muy alto por usted y por mí. ¿Quién es Jesús en el libro de Samuel? Es el profeta que no permitió que ninguna de sus palabras cayese en tierra. Jesús dijo: yo no he venido a pasar por encima la ley, yo he venido a cumplir la ley. De cierto les digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Contundente. De cierto les digo que el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Una verdad absoluta. ¿Quién es Jesús en Reyes y en los libros de Crónicas? Él es el Rey ungido. Él dijo en el Nuevo Testamento, cuando entró a la sinagoga y le entregaron el libro el rollo de la ley, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sacar de la cárcel a los oprimidos, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para anunciar el año agradable del Señor. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús en Esdras? Es el escriba fiel. Él es el que no colocó parte de la ley a su favor, sino que lo hizo todo en favor tuyo y a favor tuyo también. Todo lo hizo para ti y para mí. ¿Quién es Jesús en Nehemías? Es el restaurador de todos nuestros muros caídos en nuestras familias. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que anuló el acta de decretos que había en contra tuyo y mío. ¿Y sabe qué hizo? Lo quitó
y lo clavó en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. ¿Quién es Jesús en el libro de Esther? Es el Mardoqueo, el cual pelea la buena batalla por usted y por mí. Ese Mardoqueo que dio todo por el pueblo de Israel. Ese es Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, el cual lo dio todo. Y como lo dio todo, entonces la Biblia dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay una gran liberación en el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús en Job? Es el cerco de protección que tenemos alrededor nuestro. Por eso cuando hablamos de Jesús, decimos Él es nuestro escudo, es nuestro refugio, es nuestro Salvador. Por eso podemos hacer declaraciones como la que voy a hacer en este momento. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús en el libro de los Salmos? Es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús dijo: yo conozco mis ovejas conocen mi voz, y por eso yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Quién es Jesús en Proverbios y en Eclesiastés? Es la sabiduría, es el conocimiento, es la prudencia, es la tolerancia, es la revelación que vino del cielo para usted y para mí. ¿Quién es Jesús en Isaías? Es el príncipe de paz, el cual reinará por los siglos de los siglos. Y usted y yo decimos amén. Claro que sí. ¿Quién es Jesús en Jeremías? Él es nuestra justicia. ¿Quién es Jesús en Lamentaciones? Es el profeta que llora por nosotros, y llora porque usted y yo tengamos entendimiento de una visitación la cual Él nos quiere hacer todos los días. Jesús es el profeta que lloró cuando iba a entrar a Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, si entendieras el tiempo de tu visitación. Y lloró por ese momento. Y Jesús aún sigue con su corazón puesto delante del Padre, intercediendo por la humanidad, para que podamos entender que Él nos ama con un amor eterno y quiere que entendamos su visitación a esta tierra. ¿Quién es Jesús en Ezequiel? En Ezequiel es el que está sentado en su trono resplandeciente. Jesús está en su gran trono blanco, y todos los ángeles, querubines y serafines dicen: santo, 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 digno eres de abrir los sellos. Ese es mi Jesús. ¿Quién es Jesús en Daniel? En Daniel es el cuarto hombre que está con nosotros en momentos de pruebas, de dificultades y de situaciones difíciles, que nos ayuda a pasar por el fuego. Por eso la promesa decía: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarán. Y Él dijo en la cruz: consumado es. Pasé por las aguas, no me ahogaron. Pasé por el fuego, no me consumieron. Nada pudo tocarme. Por eso consumado es. Yo estoy aquí con vosotros, y lo que yo pasé, ustedes lo pueden pasar,
Porque yo soy una prueba viviente a través de cada uno de ustedes, que soy una realidad en medio de esas pruebas. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús en Oseas? En Oseas es el esposo fiel que va detrás de su esposa. Él es el que se mantiene fiel en medio de mi infidelidad, pero Él siempre está abierto a reconciliarse conmigo. Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús en Joel? En Joel es el que derrama su Espíritu Santo sobre toda carne. Y esa manifestación se dio en el libro de los Hechos, cuando Dios derramó de su Espíritu sobre toda carne, sobre los viejitos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre el rico, sobre el pobre, sobre el intelectual y no intelectual. Ese es Jesús, para manifestar su presencia en medio de nosotros. ¿Quién es Jesús en el libro de Amós? Es el que nos libra del cautiverio y nos prospera a usted y a mí. Por eso el libro de Juan, por revelación, dice: amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todo, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién es Jesús? En Abdías, Él es el poderoso Salvador que está con usted y conmigo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es Jesús en Jonás? En Jonás es el que perdona el pecado de todos los malvados cuando se arrepienten de corazón. Él dijo algo que es bien importante y que causó un impacto impresionante en esa época. Le trajeron a alguien paralítico y él dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? Pero él dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, poder de perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús en Miqueas? Él es el que nos apacienta con su poder. ¿Quién es Jesús en Nahum? Es el vengador de nuestros enemigos. Por eso Él dice: mía es la venganza, dice el Señor, déjesela a Él. ¿Quién es Jesús en Habacuc? En Habacuc es el que extiende su mano y de su mano salen rayos de poder y de gloria, porque en su mano está escondido su poder. Por eso las gentes, cuando lo veían hacer milagros, decían: ¿y quién es este que tiene tanta autoridad que aún el mar y los vientos se le sujetan? ¿Y quién es este que echa fuera demonios? ¿Y quién es este que levanta al paralítico? ¿Y quién es este que resucita muertos? Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús en Sofonías? En Sofonías, Él es el poderoso que está en medio de nosotros y se alegra porque nos ama. O sea, Él no anda amargado en medio de nosotros. Él es el poderoso que se alegra porque nos ama al lado tuyo y mío. ¿Quién es Jesús en el libro de Ageo? Es el dueño del oro y de la plata. ¿Quién es Jesús en el libro de Ageo? Es el dueño del oro y de la plata. Cuando Jesús nació, le trajeron presentes. Uno era incienso, mirra y oro. Cuando Jesús empezó su ministerio, llegaron y le dijeron a Pedro: tu maestro no ha pagado
el impuesto. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, lanza la red y el primer pez que saques, rájalo, saca la moneda y paga. Con eso es suficiente para tus impuestos y mis impuestos. Ese es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Jesús? En Zacarías es el manantial de agua que salta para vida eterna. ¿Recuerda qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Él le dijo: mujer, si yo te diere de esta agua a ti, jamás volverías a sentir sed. Y de tu interior correrían ríos de agua de vida eterna. ¿Quién es Jesús? En el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, es el sol de justicia. Y es el sol de justicia porque Él no mira ni juzga como usted y yo juzgamos. Su juicio es un juicio que trae justicia, sanidad y perdón para todo aquel que le haya. Hay una gran diferencia entre nuestra justicia y su justicia. Ese es Jesús en el Antiguo Testamento. Si no lo conocían, Él se revela en el Nuevo Testamento. Pero para saber quién es Jesús en el Nuevo Testamento, necesitamos empezar con Mateo. ¿Quién es Jesús en Mateo? Es el Mesías, es el ungido, es la promesa por venir, es el esperado de las naciones. Para Mateo, ese es Jesús. Para Marcos, es el siervo de Dios. Y dice Colosenses que Él, siendo la misma imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y Él, tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, murió en la cruz por usted y por mí. ¿Quién es Jesús? En Lucas. En Lucas es el Hijo del Hombre, mostrando así su condición humana para redimir a todos nosotros los hombres. Pero no solamente a través de su cuerpo humano nos pudo redimir, sino que nos dice o nos enseña algo bien bello. Lo que Él nos dice es: si yo, estando en carne como ustedes, pude ser santos, ustedes pueden ser santos también en la tierra. Por eso dice: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? En Juan. Para Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino a mostrarnos un Padre, el cual usted y yo no conocíamos. No conocíamos lo que es tener la verdadera paternidad, porque teníamos una paternidad caída. Por eso ninguno de nosotros puede ser un padre perfecto, aunque lo quiera ser. Pero cuando viene Jesús, nos muestra el verdadero Padre, nos muestra un amor que sobrepasa todo entendimiento, porque su amor fue tan grande que fue capaz de entregar a su Hijo más amado, el unigénito, por usted y yo, porque somos sus hijos más rebeldes. Pero nos amó con un amor eterno. ¿Quién es Jesús? En el libro de los Hechos es el que nos bautiza con su Espíritu Santo, para que usted y yo podamos ser verdaderos templos del Dios vivo. ¿Quién es Jesús? En el libro de los Romanos es el juez de justicia, es el que nos justifica de todos nuestros pecados. No es por tu justicia, no es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo.
es que su justicia sobrepasa todo conocimiento. Es por gracia, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. ¿Quién es Jesús? En Primera de Corintios, es el segundo Adán, espíritu vivificado. Él nos lo demostró viviendo en la tierra. Caminó como el primer Adán. Hizo lo que el primer Adán tenía que hacer en el Edén. Y eso mostró quién era. Pero no solamente cuando estaba vivo, también cuando murió y resucitó de entre los muertos. Nos lo confirma a través de tu vida y mi vida, que Él es el que nos redime y el que nos vivifica a través de su Espíritu. ¿Quién es Jesús? En Segunda de Corintios, es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Quién es Jesús en el libro de los Gálatas? Él es la semilla que se multiplica cuando la sembramos. Usted y yo recibimos una semilla, pero lo que hacemos es sembrarla, cuidarla. Pero tanto la semilla como el crecimiento lo da el Señor. Eso es Jesús en el libro de los Corintios. En el libro de los Efesios es el que nos redime con su sangre. Es decir, Él quitó la mancha del pecado que había en tu vida y en mi vida y nos dio vida juntamente con Él. ¿Quién es Jesús? En Colosenses lo dijimos, Él es la imagen del Dios invisible. En Filipenses es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus misericordias o a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por decírmelo. Gracias por decírmelo. En Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Es la manifestación visible de un Dios que no conocíamos, que no podíamos ver, que se hace manifiesto en la persona de Jesús y camina como Dios siendo un hombre aquí en la tierra. Ese es Jesús. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es nuestro Rey, el cual vendrá. Y la noticia bella es que su venida está tan pronto, que la gran mayoría no se está percatando de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Por eso Él dice que vendrá con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo, que creía que iba a estar vivo, decía: y yo seré levantado juntamente con Él en los aires. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? En Timoteo, es el mediador entre Dios y los hombres, dándose en rescate por tu vida y mi vida. ¿Quién es Jesús? En Tito, Él es el fiel esposo que tiene un amor eterno por su esposa. Ese es Jesús. Su amor no es un amor como el nuestro, variable según las circunstancias. Su amor es un amor eterno. En Filemón es el amigo que es más cercano que un verdadero pariente. Ese es Jesús. En Santiago es la sabiduría que descendió del cielo, ¿cierto? Hebreo, ya se lo voy a decir. Entonces termino con Santiago y me regreso a Hebreo. Gracias por llevar la cuenta ahí. En Santiago es la sabiduría que descendió del cielo. Por eso usted y yo podemos decir que cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que nunca había subido al corazón de cada uno de nosotros, son las que Dios nos reveló
porque ya estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo para ser manifestadas en cada uno de nosotros. En Hebreos es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es Jesús en hebreo. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, es el amor eterno manifestado en carne por amor tuyo y amor mío. En Judas es el que viene con millares y millares de santos a su lado. Y en Apocalipsis el Señor Jesús es el primero y el último, el alfa y el omega, el que estaba vivo pero murió y resucitó de entre los muertos. Es el Cordero inmolado. Él es el que está sentado en su gran trono blanco. Ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el arco iris que le prometieron a Abraham para nunca más volver a terminar la tierra con agua. El Señor Jesús es el carnero que estaba enredado, el cual necesitaba ser sacrificado por usted y por mí. Él fue el que se entregó en ese lugar. El Señor Jesús es el aceite de Samuel con el cual ungía a los reyes, sacerdotes y profetas y los apartaba para un lugar de privilegio dentro del reino. El Señor Jesús en el Antiguo Testamento son los pozos que Jacob encontraba, que le daba vida y restauraba todo lo que había a su alrededor. El Señor Jesús es la onda con la que David mató a Goliat. El Señor Jesús, Él es la roca que golpearon cuando estaban en el desierto y salió agua y volvió a dar vida a ese pueblo. El Señor Jesús es eso y muchísimas cosas más. Por eso conocer quién es Jesús nos fortalece a nosotros como creyentes. El Señor Jesús es el que nos dice que cuando pasamos por el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, ¿sabe? Entonces hay una forma de testificar, porque eso se hace una realidad cuando usted y yo pasamos por momentos de angustia, de tribulación que creemos que no podemos pasar, pero cuando pasamos decimos: ciertamente, Señor, tú estuviste conmigo en medio de esa dificultad, porque fuiste el sol de la mañana resplandeciente, fuiste el que me diste la capacidad de respirar, me diste la capacidad de tomar buenas decisiones. Tú fuiste ese sol que le dio vida a mi vida. Ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que está en medio de la soledad cuando tú y yo no tenemos a nadie con quien contar, aunque estemos rodeados de mucha gente. Él es el que está a nuestro alrededor, animándonos y fortaleciendo. Ese es el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es la roca donde nosotros depositamos nuestra confianza. Es donde está sostenida nuestra familia. Es nuestro proveedor, nuestro sustentador, mi Dios en quien yo puedo confiar en medio de mis incapacidades de hacer las cosas. Ese es Jesús. Y fue el único que nos hizo una promesa que es viva, real, efectiva en cada uno de nosotros. Nadie puede hacer la promesa que Él hizo. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que nos dice quién es Jesús. Si invocar en mi nombre, dice, ahí yo estoy contigo. Solamente clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás conociste ni conocerás. ¿Quién es Jesús? Jesús es la promesa del Padre hecha carne, viniendo a la tierra. Jesús es las palabras proféticas declaradas para este tiempo, para ti y para mí. Cuando María tomó a Jesús en sus brazos, ella nunca se imaginó que tenía las promesas del Padre en sus manos. María jamás vio ni entendió que tener a Jesús en sus brazos era tener la palabra de Dios hecha carne, manifestada en ese Hijo maravilloso que sostenía en sus brazos. Por eso cuando Jesús tenía 12 años y en el templo los sacerdotes se maravillaban y decían: ¿quién le enseñó tantas maravillas a este chico? Ellos no sabían quién se lo había enseñado. Es que ellos no sabían que no solamente conocía la palabra, sino también que Él era la palabra hecha carne, hablando, caminando y demostrando que había un Dios que se hizo real a través de Él. Cuando le preguntaron los escribas y fariseos: ¿quién eres tú?, Jesús respondió: yo soy el que soy. Él es todo y en todo. Claro que sí. Él no dijo: yo tengo una vida para darte. Él dijo: yo soy la vida. Amén. Él no dijo: yo tengo una luz para alumbrar el mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él no dijo, oiga, Él no dijo: yo tengo una resurrección para ti. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el que está deprimido, Él es su libertador. El que está perdido, Él es su salvador. Por eso para nosotros es el pan de vida que bajó del cielo. Si tú dejas de conectarte con Él, dejas de leer la palabra, si tú dejas de hacer las cosas que te mantienen con vida, el pan se te va agotando, porque es un pan que bajó del cielo. No es algo terrenal, no es algo físico. Lo físico se acaba, pero lo de Él es eterno. Y ese pan es lo único que nos sostiene en el espíritu, en el alma, y sostiene nuestro cuerpo. Jesús es la gloria de Dios viniendo a esta tierra hecha carne. Hecha carne. Por eso Jesús quitó lo existencial de nosotros y colocó la preexistencia en nosotros nuevamente. Y con esto termino. Lo existencial es que usted y yo creemos que no tenemos sino esto. Trabajamos para esto, vivimos para esto. Lo que hago lo hago por esto. Es que yo soy, yo vengo. Todo es en el yo que nació con Adán. Eso es lo existencial. No conocíamos lo eterno, pero Él trajo su preexistencia en un hombre como usted y como yo, y nos la dejó a usted y a mí. Por eso ahora no vivimos solamente mirando lo terrenal, sino que miro lo celestial, porque yo no soy lo que soy hoy. Yo ya soy lo que Dios dijo que yo era, y voy a hacer lo que Él dijo que yo voy a hacer. Él ya tiene en el libro lo que yo hice, ya lo tiene declarado. Su preexistencia está en usted y en mí. Necesitamos descubrirla para poder conocer quién es en realidad Jesús.